Siempre así, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que nos toca ahora. Adelante, por favor. Passar. Vaig conèixer a la senyora Caballero, a la Zulma, perquè va venir com una primera visita per valorar baixa visió i per veure quines opcions terapèutiques hi havia. Recibí el doble trasplante de córnea. La còrnea i altres teixits oculars com l'esclero, la membrana amniòtica que es fa servir en l'ull. La còrnea al final és un teixit que és transparent, que és únic en tot el cos i que difícilment és reemplaçable per pròtesis. Aleshores, l'única cosa que tenim per poder aconseguir recuperar la transparència d'aquesta còrnea quan l'ha perduda és transplantar-la d'un donant. Per tant, sí que és de molt d'agrair aquestes donacions altruistes dels donants de teixits i especialment de còrnea. Ya tenía operada una catarata, un ojo de cataratas y sin embargo veía que perdía la visión, ¿no? Yo me daba cuenta que quería leer, y era que se me borroso, veía como cada día más borroso. Entonces, bueno, me fui a consultar y la doctora entonces empezó a revisarme con todos los aparatos de aquí, de allá, y de repente veo que, bueno, que se va y viene con otro médico. Y también el otro médico, también oftalmólogo, también, y después viene otro médico y estuvieron ahí mirando y yo pensaba, ¿qué tendré? ¿Qué será? Porque bueno, uno piensa que es miopía, que bueno, que con unas gafas nuevas ya se soluciona, pero bueno, después que me vieron así, que consultaron entre ellos y conversaban y con sus términos médicos, ¿no? La doctora entonces me dice que lo que yo tenía era más importante, ¿no? que un simple desgaste, ¿no? o pérdida de visión, sino que tenía las córneas dañadas y que la única solución posible era el trasplante. Estan transplantant uns 1.000 trasplantaments a l'any en els últims anys i sí que és veritat que les indicacions han anat canviant. Per l'aparició d'aquestes tècniques que són selectives del trasplantament de còrnea, hem vist que cada cop més s'estan fent aquestes tècniques que van directament al problema de la còrnea, en aquella patologia, i cada cop més s'estan fent tècniques com la que li hem fet a la senyora Caballero. A veces no nos damos cuenta, tenemos los ojos y no valoramos que los tenemos. ¿No? Que tenemos los ojos y entonces podemos salir a la calle, ir al supermercado y elegir cosas y tantas cosas cotidianas que uno no se da cuenta de cómo dependemos de nuestros ojos, de nuestra vista. Y entonces el temor de perder la vista, para mí, bueno, fue un periodo. Después cuando ya salí de las operaciones y ya empezaron a quitar las vendas y la doctora empezó ya a controlarme cómo había quedado eso y ver después entonces que sí, que podía ver mejor. Eso fue como, no sé, como un regalo de Navidad, ¿no? Para los chicos, cuando uno abre un regalo así, qué maravilla, ¿no? O sea, poder descubrir otra vez que había recuperado la vista, ¿no? Que era cierto que la operación y el trasplante había funcionado, fue exitoso. La donación de órganos, de tejidos, es un acto de generosidad, es un acto de amor, es un acto humanitario.